Saludos amigos y no tan amigos, estamos de vuelta a nuestra página oficial jw.org, Testigos de Jehová. Hoy vamos a analizar el por qué nos hacemos llamar testigos de Jehová y a través de la Biblia, cómo está escrito que debemos actuar como testigos de Jehová. Un testigo es quien da información acerca de eventos o sucesos que han ocurrido. Así que nosotros como testigos de Jehová pues debemos dar información y advertencias a las personas que están en peligro, tanto físico como espiritual. Aquí estamos en nuestra página oficial donde encontrar respuestas a las grandes preguntas de la vida, la esperanza real de un mañana mejor, el punto de vista bíblico sobre el racismo. Muy importante esta información. ¿Qué podemos pedirle a Elohim? La Biblia en línea, edición gratuita de la traducción del Nuevo Mundo, con ilustraciones, notas, referencias y otras herramientas de estudio. Videos, música, noticias, artículos publicados recientemente. Felicidad, paz interior, fe en Elohim, adolescentes y jóvenes adultos. Y Biblia, historia, preguntas frecuentes. El dolor de perder a un ser amado. Elohim comprende el dolor que uno siente cuando pierde un ser querido y nos consuela de verdad. Si usas las redes, no te enredes. La migración de la mariposa monarca lo diseñó alguien y avance de la Asamblea Regional, adoración pura. ¿Quiénes somos los testigos de Jehová? Somos personas de distintos países, culturas y lenguas que tenemos los mismos objetivos. Sobre todo queremos honrar a Jehová, el autor de la Biblia y el creador del universo. También nos esforzamos por imitar a Jesucristo y consideramos un gran privilegio llamarnos cristianos. Cada uno de nosotros dedica tiempo a ayudar a la gente a aprender más sobre la Biblia y el reino de Elohim. Como damos testimonio acerca de Jehová Dios y su reino, se nos conoce como testigos cristianos de Jehová. Visite otras secciones de nuestro sitio, lea la Biblia en línea, aprende más sobre nosotros y nuestras creencias. Acá una fotografía de nuestros hermanos quienes están predicando arduamente para llevar la verdad revelada en las Escrituras a toda la humanidad. ¿Y qué significa dar advertencia? ¿De qué debemos dar advertencia a los testigos de Jehová? Bueno, es lo que vamos a ver hoy en el estudio Difundiendo la Advertencia Divina. Este es un artículo de la revista Despertar que se publicó en el año 81, hace aproximadamente 44 años. ¿Qué le parece? Ahora 2025, esta información cobra mayor relevancia. Vamos a leer la información y vamos a prestar atención. Difundiendo la advertencia divina. Porque habrá entonces grande tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos serán acortados aquellos días. Mat 24, 21, 22. 1, 2. A. ¿En qué sentido se ha convertido el mundo en una sola vecindad grande? B. ¿En qué peligros ha resultado el que todos los pueblos sean vecinos cercanos? Hoy todo el mundo es una sola vecindad grande. Si nos valiéramos de nuestros medios más veloces de viajar, pudiéramos volar alrededor del globo terráqueo por su ecuador o pasando sobre ambos polos, el del norte y el del sur, en menos de un día. Por líneas telefónicas internacionales o por radiófono pudiéramos, en minutos, estar hablando con un vecino en casi cualquier otra parte de la Tierra. Podemos comer muchísimas clases de alimentos extranjeros, y para estos dependemos de gran cantidad de personas en partes lejanas de la Tierra. 2. Debido a las conexiones que tan estrechamente la unen, toda la humanidad comparte los mismos peligros. Hace solo 66 años, es decir, dentro de tan solo este siglo, gente de todas partes de la Tierra de repente tuvo que enfrentarse a la realidad de una cosa tan catastrófica como una guerra mundial. 21 años después de haber terminado el peor conflicto mundial, el mundo entró en una pesadilla de tiempos de guerra que resultó mucho peor. Y ahora,
36 años después de haber pasado a través de aquel trastorno mundial, nos hallamos amenazados por algo más espantoso todavía. Nadie puede decir con absoluta certeza, lo que suceda allá, a tan gran distancia, no puede afectarme a mí, que estoy aquí. El razonar y hablar de esa manera es engañarse a sí mismo. Todos somos ahora vecinos cercanos, pero el modo poco amistoso en que nos tratamos unos a otros es lo que produce un problema, sí, peligro mundial. Ciertas voces se están levantando en advertencia solemne. 3. ¿Por qué creen personas observadoras que el mundo está en peligro mortal? B. ¿Qué actitud abrigan para con Dios las personas de sabiduría mundana? 3. Debido a la magnitud de todo este asunto, algunas personas que abrigan dudas quizás pregunten, ¿realmente está el mundo entero en peligro mortal? Personas observadoras que de ningún modo son anunciadoras de calamidad responden, sí. Su respuesta sombría no está basada simplemente en lo que la humanidad de por sí puede hacerse a sí misma. Hay algo de aspecto mucho más serio que eso que debemos tomar en cuenta. ¿Es realmente posible tal cosa? Sí. ¿Cómo es eso? Es posible debido a la persona a quien pertenece esta tierra y toda la vida animal y humana que hay sobre ella. Es cierto que hoy día son muy pocos los que quieren tomarlo en consideración. En este siglo de adelantos científicos las personas de sabiduría mundana se creen de pensamiento demasiado independiente como para creer en un creador o para preguntarse, ¿qué tiene pensado él? Pero el creador no es tan insensible o duro de corazón que no le importe la situación penosa del hombre. Sin embargo, los hombres lo dejan de lado como si él no existiera, o como si estuviera demasiado lejos para tener que ver con lo que está pasando o siquiera estar interesado en ello. 4. Como dueño de la tierra, ¿qué le interesa a Jehová respecto a su propiedad? B. ¿Qué se tiene que hacer para que la tierra sea un lugar agradable en el cual vivir? 4. Pero, ¿no debiera el dueño de una propiedad interesarse sinceramente en lo que le pertenece? Debería querer mantener esa propiedad en el mejor estado posible. Esto sería especialmente así cuando su propiedad fuera de verdadero valor. De esa manera es como nuestro Creador ve el asunto. En cuanto al estado actual de su propiedad, no se puede negar el hecho de que la tierra está siendo arruinada hoy día y está en peligro de ser arruinada a un grado horripilante. Parece que ya debiera haber llegado el tiempo en que él hubiera de librarse de todos los que son responsables de arruinar su propiedad, que originalmente fue perfecta. Ya para ahora debe estar cerca el tiempo en que él haya de hacer esta obra de limpieza. Él ha hecho que se escriba un libro acerca de esto. Según lo que este libro dice, ¿qué se propone hacer Dios? Interesante reflexión. Y estamos hablando de una información que se escribió hace 44 años, donde no existía el Internet como lo tenemos hoy día. Y vean cómo hay un resultado bastante notorio en la actualidad de cómo estamos sobresaturados de información que nos llega desde todas partes del mundo y que nos muestra la realidad de la humanidad hoy en día, que estamos realmente pasando situaciones complejas y difíciles, no solo dicho por personas de religiones, sino también personas que no tienen ninguna religión. Cómo nos acercamos a una encrucijada. Ya hemos experimentado 2 guerras mundiales y que aunque para muchos parece algo lejano y no les afecte, pues no necesariamente implique esto que no se pueda repetir y de forma más drástica y ahora con un alcance totalmente global, donde no existe un lugar en la Tierra donde uno pueda esconderse de esta situación, pues obviamente vamos a experimentar una situación bastante terrible de acuerdo a las palabras de Jesús, de que la humanidad espera una gran tribulación de la cual nadie, ninguno de nosotros podrá escapar. Y tanto es así que, bueno, después de esta información, vamos a hablar acerca de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, esa bestia salvaje de color escarlata que ha arrogado el papel como de sus
usurpadora del reino de Elohim y Jesucristo como rey entronizado. Vamos a ver qué situación anterior ocurrió como la que está pasando hoy en día. Una situación anterior como la de hoy. 5. ¿Cuándo en el pasado se hallaron los humanos en una situación parecida a la que existe hoy día? 5. Tal vez sorprenda a muchos saber que en cierta ocasión anterior toda la humanidad que vivía entonces se halló en una situación como esta en que se halla hoy día la población de toda la Tierra. En aquel tiempo sucedió algo en escala mundial. Esto fue en los días de un hombre de quien todos nosotros los que vivimos hoy día hemos descendido. Este antepasado común nuestro fue el hombre llamado Noé, hijo de Lamec. Respecto a los días de Noé, el libro inspirado del Creador dice, con el tiempo Noé llegó a ser padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra llegó a estar arruinada a la vista del Dios verdadero y se llenó la tierra de violencia. De modo que vio Dios la tierra y, mire, estaba arruinada, porque toda carne había arruinado su camino sobre la tierra. Gen 6, 10-12. 6, 7. A. En el día de Noé, ¿qué advertencia se dio al mundo? B. ¿Cómo sucedió que la tierra volvió a ser un lugar pacífico en el cual vivir? 6. ¿Qué aconteció entonces para hacer de esta tierra un lugar pacífico, seguro, en el cual vivir? Se metió difundiendo la advertencia divina. La atalaya. ¿Qué aconteció entonces para hacer de esta tierra un lugar pacífico, seguro, en el cual vivir? Se metieron aquellos violentos arruinadores de la tierra en una guerra global de modo que se aniquilaran los unos a los otros? Fue la advertencia que entonces se hizo que Noé diera una advertencia acerca de una calamidad hecha por el hombre de la cual le sería imposible a la humanidad salir con vida? No. Al contrario, él dio a la humanidad una advertencia divina, una que Dios le había mandado dar. Notificó a todos los hombres respecto a lo que Dios el Creador estaba a punto de hacer en el interés de una tierra tranquila, segura, en la cual personas decentes pudieran disfrutar de la vida. Dios le indicó a Noé que la gente no iba a escucharle, y por eso Noé debería construir un arca, una caja flotante, para él mismo y su familia, 8 almas. En el día predicho del año 2370 a de la S empezó el diluvio global. Fue un acto de intervención divina. La humanidad ahogada pagó las consecuencias. 7. Aquel acto de intervención divina realizado en la antigüedad resultó provechoso para toda la humanidad. Dio a la raza humana un principio nuevo procedente de una familia justa, temerosa de Dios, y esto en una tierra que por lo pronto se halló en paz y segura. Se acerca una destrucción mundial parecida. Bueno, fíjense cómo las escrituras nos advierten de lo que sucedió en el pasado, que hubo un diluvio universal, el cual está comprobado en infinidad de culturas antiguas, donde se refleja este hecho que obviamente los ateos, ateitos del Internet y relativistas apóstatas niegan rotundamente, pero que el creador del universo ha dejado constancia tanto histórica como arqueológica y científica de que realmente ocurrió un gran diluvio universal donde millones de animales y seres humanos pues se desaparecieron de repente de toda la faz de la tierra. Y es interesante entender que la misma Biblia o el Tanakh nos indica que existieron gigantes en la tierra y que probablemente una de las razones por la cual el creador del universo eligió la destrucción de la tierra antigua por medio de un diluvio y inundar toda la tierra hasta la cima de las montañas y más arriba, pues obviamente fue para aniquilar a una raza malvada de gigantes que estaban trayendo mucha violencia y destrucción a la humanidad. Y así fue como el creador del universo pues acabó con estos gigantes que eran hijos
de los ángeles con las mujeres humanas y la gente que se había vuelto malvada y perversa en esa época oscura de la humanidad. Sin embargo, Noé y su familia sobrevivieron y ellos sí escucharon al Creador del universo y siguieron sus indicaciones para salvarse. Y así fue como continuó en existencia la humanidad. Si no, nos hubiéramos extinguido. Y de esto hay muchísimas pruebas arqueológicas. Incluso se han encontrado mamut y otros animales congelados en hielo. Incluso hay zonas donde han encontrado fósiles de miles de especies que fueron muertas casi al mismo tiempo, incluso con comida, todavía masticando comida, y fueron arrasados y murieron de repente. O sea, esto demuestra que existió un cataclismo universal que acabó con la vida de millones de animales y millones de seres humanos. Se calcula, según algunos expertos, que la población mundial en la época de Noé era de aproximadamente 30 millones de personas, lo que equivaldría aproximadamente a toda la población de Venezuela. ¿Qué le parece? ¿Sabe usted ese dato perturbador? Obviamente murieron hombres, mujeres y niños de todas las edades por no prestar atención a las advertencias de Noé y no tomaron las previsiones para salvarse, aun cuando hubo mucho tiempo de sobra para hacerlo. Y esta historia, recordemos que se va a repetir, ya que Jesús indicó que, obviamente, fíjense, de 30 millones de seres humanos que según los expertos calculan que hubo o existió en la época de Noé, solamente se salvaron 8 personas, que fue Noé, su esposa y sus 3 hijos junto con sus esposas. En total 8 personas. Y obviamente los animales que entraron al arca y que sobrevivieron. Entonces hoy día pasará exactamente lo mismo. La mayoría de las personas que están en su comodidad de sus negocios, su religión o sus ocupaciones, deportes, cine, música y miles de actividades humanas, pues también están distraídas, realizando cada uno sus propios asuntos, sin tomar en cuenta o consideración la advertencia que ha dado el Creador del universo de que se acerca una destrucción mundial parecida o incluso peor. Pero vamos a escuchar la lectura del siguiente párrafo y veamos la información. Biblia. Publicaciones. Reuniones. Se acerca una destrucción mundial parecida. 8. A. ¿Qué comparación hizo Jesucristo entre los días de Noé y la actualidad? B. ¿Qué acontecimiento está cerca? Y, por eso, ¿qué hay que hacer acerca de ello? 8. Esa fue la única ocasión antes de nuestro tiempo en que toda la humanidad haya estado en peligro de sufrir extinción. Prefiguró nuestro día en que está amenazado un mundo de miles de millones de personas. Esta declaración no es el producto de nuestro razonamiento humano, pesimista, sobre los asuntos, una idea de extremistas. No es exageración, tal como no lo fue la declaración que hizo cierta figura de fama mundial, un profeta mayor que Noé. Nos referimos a Jesucristo. Señalando hacia el futuro a nuestro día, él dijo, porque así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, los hombres casándose y las mujeres dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos, así será la presencia del Hijo del Hombre. Mat. 24, 37-39. Según la profecía de Cristo mismo acerca de las condiciones mundiales que existirían durante el tiempo de su presencia invisible en la tierra, la situación de nuestro mundo desde el año 1914 es como la del día de Noé.
Correspondientemente, tiene que estar cerca un acto de intervención divina parecido a aquel. Es el tiempo en que la advertencia dada por Dios debe difundirse a toda la humanidad que está en peligro. La pregunta que le atañe a cada persona es esta: ¿quién será como aquellos que entraron en el arca con Noé? Vamos a hacer una pausa y releer. Fíjense lo que dice el esclavo fiel y discreto. Es el tiempo en que la advertencia dada por Elohim debe difundirse a toda la humanidad que está en peligro. Repito, es el tiempo en que la advertencia dada por Elohim debe difundirse a toda la humanidad que está en peligro. Y esta es una información que tiene más de 44 años que se publicó. ¿Y usted qué está haciendo para difundir a toda la humanidad que se encuentra en peligro? ¿O usted prefiere hacer como la mayoría de testigos de Jehová que hay en el internet y mantener el hocico cerrado mientras los apóstatas relativistas hacen y deshacen y escupen mentiras? Bueno, es su responsabilidad, pero nosotros debemos dar advertencia a toda la humanidad de las cosas que están por venir, que no son nada fáciles y que nos va a afectar a todo mundo, incluyendo a los relativistas apóstatas. Ellos en su mundo, nosotros en el nuestro. Debemos difundir. Jesús no cayó a pesar de la oposición que recibió, incluso se le dio muerte. Nosotros no tenemos por qué callar. Vamos a seguir con la información, pero recuerde y repito, es el tiempo en que la advertencia dada por Elohim debe difundirse a toda la humanidad que está en peligro. O como dijo Jesús, de una manera más gráfica, más ilustrativa, él dijo que si nosotros callábamos, las piedras mismas clamarían. Imagínese usted la responsabilidad que tenemos como testigos cristianos de Jehová Elohim. Noé 9a, que nos da razón para creer que la predicha grande tribulación está cerca. B, aunque le sobrevino grande tribulación a Jerusalén en 70 S, ¿por qué tiene que ser futuro todavía el cumplimiento mayor de la profecía de Jesús acerca de la grande tribulación? 9 a una parte de lo que dice la Biblia, el libro inspirado del Creador, tenemos razón para creer que el sistema de cosas actual está en su tiempo del fin. Sus últimos días casi han terminado. Puede esperarse que su fin cabal llegue acompañado de un tiempo de angustia, una grande tribulación que superará lo espectacular y destructor del diluvio del día de Noé. Aquella referencia que hizo Jesús al día de Noé fue parte de la profecía final que él dio en el año 33 EC. Esto extendió sus predicciones a más allá de la destrucción de Jerusalén a manos de los romanos en el año 70 EC, sí, a través de todo el tiempo hasta nuestro día. La destrucción de aquella santa ciudad fue el punto culminante de una grande tribulación para los judíos de la provincia romana de Judea en el Oriente Medio. Pero evidentemente Jesús tuvo que haber tenido presente más que solo la destrucción de Jerusalén en aquel tiempo, cuando dijo, porque habrá entonces grande tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, el año 33 EC, no, ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos serán acortados aquellos días. Mat 24:21, 22, Mar 13:19, 20. 10:11. A. ¿Qué descripción dio el apóstol Pedro de una destrucción mundial venidera? B. ¿Qué actitud se abriga generalmente hoy día respecto a tal destrucción mundial ejecutada por Dios? 10. El apóstol Pedro, discípulo de Jesús, asoció proféticamente el fin del mundo del día de Noé con el fin del sistema de cosas de hoy día en la culminación de este tiempo del fin. Dan 12:4, en contraste con la precipitación de aguas del día de Noé, Pedro predijo un fuego que no solo envolvería a la tierra simbólica, sino también a los cielos simbólicos. 2 Ped. 3, 5-12, en la comparación que Pedro hizo no introdujo el asunto de la destrucción de Jerusalén a manos de los romanos, lo que ocurrió poco después de morir Pedro como mártir.
11 Allá en el día de Pedro los cristianos creían en lo que generalmente se conoce como el fin del mundo. Matt 24:3, versión Valera, 1934, pero, ¿qué hay de nuestro día, 19 siglos más tarde, particularmente entre los que afirman ser cristianos o que son miembros de las iglesias de la cristiandad? ¿Creen ellos en cosa semejante? Difícilmente. Basta con que demos un vistazo a la manera en que van en pos de las cosas materiales de este mundo que está condenado a la destrucción. 12. A. ¿Qué catástrofe mundial temen ahora personas responsables de hoy día? B. ¿Cómo se proponen los hombres evitar una destrucción de alcance mundial? Bueno, ¿y qué vemos en los relativistas apóstatas del Internet acerca de el fin? Bueno, solo falta ir a cada uno de los canales de los relativistas apóstatas y usted se dará cuenta que se burlan de la idea de que siquiera exista un fin del mundo dominado por Satanás. Para ellos, esta es su realidad, este es su Matrix, y van a seguir defendiendo esa idea satánica hasta su muerte y con su vida. Pero vemos que la realidad de las escrituras muestra de que el mundo, tal como lo conocemos hoy día, donde impera la injusticia, la guerra, la violencia y la maldad, están a punto de desaparecer y esto va a afectar a toda la humanidad. No habrá forma de escapar a la destrucción total de el mundo dominado por Satanás. Y así como en la antigüedad el mundo de Noé fue destruido por medio de un diluvio, es decir, por medio de agua, el apóstol Pedro nos indica de que este mundo, el actual, está reservado para una destrucción por fuego. Y si hacemos la analogía, en el tiempo de Noé no existió un sitio que escapara de la inundación, no hubo un solo lugar en el planeta Tierra que no fuera afectado por el diluvio. De hecho, la misma Biblia dice que el agua llegó a estar sobre la cima de las montañas. O sea, no hubo un lugar donde alguien pudiera estar y sobrevivir a esa inundación o ese diluvio universal. Lo cual, si hacemos el paralelismo con lo que indicó el apóstol Pedro, a día de hoy el fuego va a cubrir toda la tierra habitada, todo por completo. No va a existir un solo lugar en el planeta Tierra que no esté cubierto por fuego. ¿Qué le parece? Y de hecho esas son las palabras del apóstol Pedro, que toda la tierra está literalmente, va a estar en fuego por la destrucción. Dice, ellos pasan por alto el propósito, a propósito, o sea, los apóstatas o los relativistas apóstatas actuales del Internet, ellos pasan por alto a propósito este hecho, que hace mucho tiempo hubo unos cielos y una tierra sólidamente establecida fuera del agua y en medio de las aguas por la palabra de Elohim, y que por esos medios el mundo de aquel tiempo fue destruido al ser inundado con agua. Es decir, ellos niegan, incluso rechazan la idea de que existió un diluvio universal, pese a que existen millones de pruebas y evidencias científicas de que sí ocurrió. Y no solo evidencia científica, evidencia histórica. Vemos que las diferentes culturas de la humanidad, todas hablan de un diluvio universal. Pero por esa misma palabra, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego y guardados hasta el día de juicio y de la destrucción de la gente irreverente. Así que, bueno, es claro que las personas malvadas de la actualidad también van a ser destruidas o lo que se llama un fin del mundo. Bueno, sigamos con la lectura, interesante esto. Vemos como los relativistas apóstatas niegan la verdad del Creador, contradicen a Jehová Elohim y niegan que el mundo realmente se dirige a un proceso de autodestrucción. Esto es innegable y ya vamos a ver noticias fuera de los testigos de Jehová que muestran que esto es una realidad, que esto no es imaginación ni una película de ciencia ficción.
mundial? 12. No obstante, hoy día hay personas responsables que, sin basar sus predicciones en la Biblia en lo más mínimo, están prediciendo lo que equivale al fin del mundo. Nos están advirtiendo que es posible que esto ocurra. Han hecho esto desde la explosión de 2 bombas atómicas al fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Hoy día las naciones a las que se llama potencias nucleares tienen bombas nucleares en cantidades tan grandes que podrían acabar varias veces con todas las criaturas de la Tierra si tal cosa les fuera posible. Hasta se habla en voz baja acerca de bombas radiológicas. Estas matarían a todos los seres humanos, pero dejarían en pie las propiedades materiales inanimadas de estos. Pero, ¿de qué sirven edificios que quedan en pie si no hay gente viva que los ocupe? Sencillamente compondrían una ciudad vacía o un mundo vacío. ¿Y a quién le agrada pensar en tal cosa? El peligro es muy real. A lo que se acude para que impida semejante exterminio en masa es a la Organización de las Naciones Unidas, que ahora tiene 153 miembros. Pero la Organización de las Naciones Unidas, de la cual forman parte todas las potencias nucleares, es una esperanza vana en cuanto a impedir que la raza humana se aniquile por sus propios medios. 13. Bueno, ahí tienen. Ahora sí hablamos de la Organización de las Naciones Unidas, una organización que reúne a los principales líderes mundiales para impedir temas como la guerra o cualquier otro asunto político o militar de interés. Pero hemos visto cómo ha fracasado las Naciones Unidas como organismo internacional para eliminar el sufrimiento y las guerras. Tenemos el caso de Ucrania contra Rusia, eso sí se puede llamar correctamente una guerra, aunque es una guerra dispareja, David contra Goliat, en este caso David Ucrania y Goliat Rusia, o el caso de Israel-Palestina, ese exterminio que se está llevando sistemáticamente con el apoyo de la cristiandad apóstata, y llamamos cristiandad apóstata al sectarismo protestante junto con el catolicismo idólatra, y obviamente dirigido por este judaísmo radical anticristiano. Y decimos anticristiano porque obviamente estas personas no creen que Jesús sea el Mesías, y es irónico que pastores evangélicos defiendan a este Estado asesino de Israel como si fueran los elegidos por el Creador del universo, cuando ni siquiera Jesús en vida y presente en carne y hueso defendió a Israel como el Estado o el pueblo elegido por Dios. Más bien los rechazó e indicó que procedían de su padre Satanás, el diablo. Bueno, pero así le va a estos falsos cristianos que no entienden de la Biblia y no saben ni de qué diantres están hablando. Pero bueno, vamos a hacer una pausa aquí con la lectura y vamos a dirigirnos a hablar acerca de la ONU. Aquí estamos, la ONU. Vean cómo la ONU tiene acá en una información. Dinosaurio critica a los humanos en campaña de la ONU. En un nuevo video difundido en diferentes idiomas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, uno de estos prehistóricos animales le recrimina a la humanidad que va de camino a su propia extinción. ¿Qué le parece? ¿Sabía usted esto? Sería bueno que usted entienda que estas cosas, pues obviamente, y lo está diciendo no una revista La Atalaya, no lo está diciendo un testigo de Jehová, lo está informando directamente la Organización de Naciones Unidas. Vamos a escuchar la información. En una original campaña sobre la crisis climática, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, utiliza la experiencia de un dinosaurio que irrumpe el hemiciclo de la Asamblea General para expresar su estupefacción por el hecho de que los humanos se estén extinguiendo a sí mismos. Les tengo que decir, y pensarán que es obvio, que extinguirse es algo malo. Pero, ¿y extinguirse a uno mismo? En 70 millones de años es la cosa más ridícula que he escuchado jamás, dice en un breve video Frankie, como se ha apodado al dinosaurio.
Ante la estupefacta mirada de los diplomáticos de la ONU, Frankie sigue subrayando la insensatez de la raza humana. Por lo menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? Bueno, ahí tienen. ¿Cuál es su excusa para la humanidad que se extingue a sí misma con guerras, genocidios y tanta maldad? Vean las noticias, vean. Si usted es testigo de Jehová, vean las noticias. Y si usted es testigo de Jehová, ¿por qué se mantiene callado? ¿Por qué no usa el Internet para difundir la verdad y la advertencia que debemos dar a toda la humanidad? ¿Usted cree que Jesús y los apóstoles de Jesús no hubieran utilizado el Internet para dar a conocer la verdad y ayudar a cuantos escucharan para que se salvaran? Es obvia la respuesta. Pero vamos a ver qué tiene que decir este dinosaurio acerca de nosotros como seres humanos. ¿Todo bien? ¿Necesitas un minuto? Ok. Escuchen todos. Sé unas cuantas cosas sobre la extinción. Y déjenme que les diga. Y ustedes pensarán que esto es algo obvio. Pero extinguirse no es nada bueno. ¿Y provocar tu propia extinción? En 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado. Al menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? Van hacia un desastre climático. Cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. Eso es lo que están haciendo ahora mismo. Piensen en todas las cosas que podrían hacer con ese dinero. En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza. ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que, no sé, pagar por la desaparición de su propia especie? Déjenme hablarles en serio por un segundo. Ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia. Es una oportunidad única para la humanidad. Así que esta es mi idea loca. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes, humanos, dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios. Gracias. Bueno, ahí tienen, ahí la campaña de la Organización Naciones Unidas, la bestia salvaje de color escarlata, como la describe la Biblia con claridad, demostrando algo que es obvio y que los testigos de Jehová llevamos más de 100 años anunciando: la extinción de la humanidad malvada, ¿no? Para ellos obviamente piensan que la extinción es de nuestra especie, tal como les ocurrió a los dinosaurios, pero para nosotros, los testigos cristianos de Jehová, obviamente es la extinción de la humanidad malvada o la descendencia de Satanás, el diablo. Y usted, ¿qué excusa tiene como testigo de Jehová para negarse a proclamar o difundir las buenas noticias acerca del reino de Jehová Elohim, entronizando a Jesús como rey de toda la tierra habitada? Vamos a ver la única fuente de esperanza verdadera, y no es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y qué tendrán que decir los relativistas apóstatas de esta información? Seguramente que nada. Ya estamos acostumbrados a que los relativistas apóstatas solamente hablan de los abusadores de niños dentro de los testigos de Jehová, pero mantienen el hocico cerrado
por los abusos de sus pastores evangélicos o sacerdotes mal llamados sacerdotes católicos idólatras dentro de sus propias iglesias corruptas. Bueno, ya esto no es ninguna novedad, ¿no? Solamente testigos de Jehová ignorantes y estúpidos pues caen en el jueguito de la apostasía virtual. ¿Y qué es de esperar pues si son gente ignorante como los apóstatas? Biblia. La única fuente de esperanza verdadera. 14. ¿Por qué es razonable creer que el Creador tiene propósito respecto a la Tierra? 14. Los científicos no pueden probar que nuestra Tierra y la humanidad en ella se hayan hecho a sí mismas. Tiene que haber habido un Creador. Por eso, ¿qué hay de él? Tan temprano como en el siglo XVI antes de nuestra era común, él hizo que el hombre de integridad llamado Job declarara por inspiración la verdad científica de que Dios ha colgado nuestra tierra sobre nada en el espacio. Por eso, la habrá colgado allí para nada. Job 26, 7. ¿Es por accidente que nos encontramos en ella en cantidades que llegan a los miles de millones? ¿Fue esto un error, o algo que él hiciera sin propósito? Para este tiempo él ha permitido que esta tierra haya llegado a estar casi rebosante de criaturas vivientes. Era su propósito que todos los miles de millones de criaturas humanas que viven hoy día acabaran consigo mismas y dejaran nuestra tierra flotando en el espacio como un planeta muerto. En vista de lo que él nos dice, no le podemos atribuir semejante tontería. 15. A. ¿Qué propósito tiene Dios respecto a la tierra? B. Por eso, podemos confiar en que pronto Dios haga que. 15. Él inspiró al sabio Salomón, hijo del rey David, a escribir en la Biblia: una generación de la humanidad está yéndose y una generación está viniendo, pero la tierra está subsistiendo aún hasta tiempo indefinido. Ec. 1:4. También inspiró a Isaías a escribir: esto es lo que ha dicho Jehová, el formador de la tierra y el hacedor de ella, que no la creó sencillamente para nada, que la formó aún para ser habitada. Yo soy Jehová, y no hay ningún otro. Isa. 45:18. Por lo tanto, él promete que nunca dejará que la tierra quede sin habitantes humanos. Se ve, pues, que lo que él va a borrar por completo de la superficie de la tierra es a este sistema de cosas que hombres violentos han establecido en la propiedad de Dios. A causa de esto podemos repetir como nuestras las palabras de agradecimiento que se hallan escritas en el último libro de la Biblia: te damos gracias, Jehová Dios, el Todopoderoso. Porque has tomado tu gran poder y has empezado a gobernar como rey. Pero las naciones se airaron, y vino tu propia ira, y el tiempo señalado, para causar la ruina de los que están arruinando la tierra. Reb 11:17, 18. 16. A. ¿Qué planes sumamente desarrollados tienen ahora las naciones? Y, a este respecto, ¿qué advertencias se están dando? B. Pero, prudentemente, ¿a qué advertencia prestaremos atención todos? 16. En su empeño por obtener ventaja militar, las naciones ya poseen planes sumamente desarrollados para arruinar la tierra, al mayor grado y del peor modo que se pudiera imaginar. Gérmenes y productos químicos, así como explosivos espantosos, se mantienen listos para uso inmediato del modo más estratégico contra cualquier enemigo. Esto no se guarda en secreto. Aquí y allá se dan débiles advertencias en cuanto a la amenaza que estas cosas representan para la existencia del género humano. Aunque estas advertencias son oportunas y están justificadas, no tienen el apoyo del Creador de la tierra, Jehová Dios. La advertencia que él tiene escrita en la Biblia es acerca de la propia acción que él tomará para causar la ruina de los que están arruinando la tierra, que es creación de él. Su acción estará bajo control. Dejará sobrevivientes que habrán sido aprobados. Los que aman la vida, especialmente la vida eterna en un paraíso, desean estar entre estos sobrevivientes aprobados. Español. Compartir.
Bueno, ahí tiene la información, más claro, imposible. Solo Jehová Elohim, el Todopoderoso, creador del cielo, la tierra, el que mantiene el sistema solar y todo el universo, todas estas galaxias y miles de millones de estrellas, en su lugar, en sus órbitas y sostenidas en el inmenso vacío del universo, pues es el único que tiene el poder indiscutible para eliminar la maldad de la tierra, y lo va a hacer porque lo ha prometido y lo va a cumplir. Obviamente ha dejado que nosotros los seres humanos nos gobernemos a nosotros mismos para dejar en evidencia la ineptitud de la humanidad en cuanto a eliminar los problemas más básicos, como el hambre, las enfermedades, eliminar las guerras o lograr la paz mundial. El hombre no lo ha podido conseguir, porque obviamente han estado siendo dirigidos por el enemigo de la vida eterna, que es Satanás el diablo, representado obviamente por todas estas religiones corruptas, blasfemas de la cristiandad apóstata y otras religiones obviamente como el hinduismo, el budismo y otros, el islam y otras tantas religiones que promueven cosas contrarias a las normas del creador, y mientras se practiquen cosas contrarias a la del creador del universo o se adoren a otros dioses falsos, obviamente la humanidad no va a alcanzar por sus propios medios la paz verdadera y eterna que da tanto Jesús como Jehová Elohim. Pero bueno, vamos a escuchar qué dicen los expertos sobre qué le espera a la humanidad y si estos son calumnias de los testigos de Jehová. Escuchemos. Para ello vamos a usar extinguir la humanidad. Pues ¿cuándo se va a extinguir la humanidad? Pues aunque parezca un sinsentido, sí se puede calcular esto. Para ello vamos a usar la probabilidad. Bien, todo tiene un tiempo de vida. Un auto, una empresa, una novia, todo tiene un inicio y tiene un fin. Y todo lo que podemos saber nosotros en un instante dado es que si es un instante cualquiera, dentro de su tiempo de vida, lo más probable es que caiga por el centro. Concretamente, hay un 95% de probabilidades de que caiga en el 95% interior. Así, si da la casualidad de que somos partícipes de un suceso histórico, lo raro sería que nos pillara al principio del suceso o al final. Y esto lo podemos usar para estimar su duración. Pongamos, por ejemplo, la humanidad. Surgió hace unos 200.000 años. Pues lo raro es que sea tan efímera que nazcamos justo cuando se va a extinguir. O que sea tan longeva que seamos parte del inicio de los inicios. Lo normal es que estemos más o menos en medio. Y podemos usar precisamente estos datos para estimar su duración. Y nos sale que la humanidad desaparecerá entre 5.000 años y 7,8 millones de años hacia el futuro. Así que aprovecha cada minuto. Piratilla. A la extinción humana. Un científico pone fecha a la extinción humana. El biólogo evolutivo Henry G. dice lo siguiente: estamos a punto del colapso, será pronto. Pone fecha en el año 2100. Son muchas las señales de una próxima extinción humana. Falta de variación genética, desplome de las tasas de natalidad, contaminación y estrés de la vida en las ciudades superpobladas. La especie humana es tan idéntica genéticamente que cuando cambie el hábitat, que va a cambiar, eso es imposible que no cambie, no tendremos capacidad evolutiva para adaptarnos a ello. Hacia el 2100 vamos a llegar a un pico de población y a partir de ahí se va a reducir, y es posible que en unos años más haya menos población que hoy. Por propia esperanza de vida, por pocos nacimientos, simplemente va a ir decayendo la población humana. Acabo con una frase lapidaria: el Homo sapiens podría ser ya una especie muerta que camina. ¿Qué les parece? Bueno, esas son las predicciones de las personas. Lo curioso de estas predicciones es que siempre relegan la extinción a un futuro distante, después de que nosotros hayamos desaparecido, esta generación actual del internet haya desaparecido, pero puede ser que nos toque experimentar un proceso de extinción no solo diferente, donde no sobrevive el más apto, sino el más apegado a lo que dice el creador del universo y no dependa de las circunstancias de la guerra o bombas atómicas o ningún hecho como la aniquilación de estas potencias nucleares que están en constante conflicto y que pueden obviamente en cualquier momento
disparar una tercera guerra mundial, que si usted no lo sabía, está vaticinada para el año 2030 en adelante, para ser más específico, el año 2034, y de esto vamos a hablar en posteriores videos, donde se muestra que, según los testigos de Jehová, según nosotros, esperamos algún acontecimiento bastante relevante para después del año 2030, en específico el año 2034. Así que debemos estar preparados, y no hablamos de preparados en el sentido material, sino preparados en el sentido espiritual, que para nosotros los testigos de Jehová es mucho, mucho más importante. En vista de todo esto, de que se espera una extinción masiva, deberíamos estar atentos a los sucesos mundiales. ¿Usted qué cree? Bueno, vamos a leer el capítulo 11 de este maravilloso libro, donde usted va a encontrar toda la información concerniente al libro de Ezequiel. Así que es importante que usted analice esta información, que nos es bastante útil hoy día, que tenemos todas estas, obviamente, circunstancias bastante especiales. Y recordemos que lo que acabamos de leer se escribió hace más de 44 años. Así que es bastante relevante para la actualidad. Vamos a escuchar esta lectura y vamos a ver en qué sentido se nos ha nombrado centinelas o atalayas. En este caso aquí vemos a un atalaya, un vigilante que está observando que se acerca a la ciudad a lo que parece ser carros o un ejército a gran velocidad. Bueno, vamos a escuchar la información y vamos a dar los links en nuestro blog oficial para que usted lo pueda verificar. Capítulo 11. Te he nombrado centinela. Ezequiel 33:7. Idea principal. Jehová nombra un centinela y explica cuál es su deber. Párrafo 1. Pregunta. ¿Qué hicieron durante años los centinelas nombrados por Jehová? ¿Y qué pasó al final en Jerusalén? El sol ya se está poniendo, y en lo alto de la muralla de Jerusalén hay un centinela que tiene la mano sobre la frente para protegerse los ojos del sol. Trata de ver lo que está pasando allá en el horizonte. De repente levanta la cabeza con el cuerno en la mano. Respira hondo y sopla con fuerza para lanzar una señal de alarma. Se acercan los babilonios. Pero ya es demasiado tarde. El pueblo no tiene tiempo para reaccionar. Llevan tantos años siendo indiferentes. Los centinelas o profetas que Jehová ha nombrado llevan más de 100 años anunciando este día. Pero la gente no les ha hecho caso. Ahora los ejércitos de Babilonia están ahí mismo rodeando la ciudad. Después de muchos meses de asedio, los soldados atraviesan las murallas, arrasan el templo y matan o capturan a los incrédulos habitantes de Jerusalén. Párrafos 2 y 3. Pregunta A. ¿A qué situación se enfrentan hoy los habitantes de la tierra? Pregunta B. ¿Qué preguntas responderemos? Los ejércitos que Jehová usará para ejecutar sus sentencias se están preparando hoy para una batalla contra los habitantes de la tierra que no tienen fe. Esa batalla pondrá punto final a la tribulación más grande de la historia humana. Pero aún no es demasiado tarde para reaccionar. Muchos todavía pueden hacer caso de la advertencia que están lanzando los centinelas que Jehová ha nombrado. ¿Por qué ha nombrado Jehová centinelas? ¿Qué tipo de mensaje proclaman los centinelas? ¿Quiénes han realizado esta labor? ¿Y cuál es nuestro papel en todo esto? Veamos la respuesta. Los advertirás de mi parte. Párrafo 4. Pregunta. ¿Por qué nombró centinelas Jehová? Ezequiel 33:7 dice: A ti, hijo del hombre, a ti te he nombrado centinela para la casa de Israel. Y cuando oigas una palabra de mi boca,
los advertirás de mi parte. Los antiguos centinelas se ponían en lo alto de las murallas para proteger a los habitantes de la ciudad. Con la figura del centinela, el pueblo podía ver que el gobernante de la ciudad se preocupaba por ellos. Es verdad que oír el sonido del cuerno en medio de la noche podía hacer que la gente se llevara un buen susto y saltara de la cama, pero ese estruendo podía salvarle la vida a quien hiciera caso. Los centinelas que Jehová nombró cumplían una función similar. Él no los nombró porque quisiera intimidar a los israelitas con mensajes catastrofistas, sino porque se preocupaba por ellos y quería salvarles la vida. Párrafos 5 y 6. Pregunta: ¿qué hecho en particular destaca la justicia de Jehová? Cuando seleccionó a Ezequiel para que fuera centinela, Jehová le mostró aspectos de su personalidad que nos hacen sentir muy tranquilos. Analicemos dos de ellos. La justicia. Un hecho que destaca la justicia de Jehová es que Él no se limita a vernos como un colectivo, sino que nos evalúa individualmente. Por ejemplo, aunque muchísimos israelitas oyeron y rechazaron el mensaje de Ezequiel, Jehová no los trató a todos como si fueran un montón de gente rebelde. Quería ver qué hacía cada persona. Vez tras vez habla de alguien malvado y de alguien justo. Así que Jehová juzga a cada persona teniendo en cuenta cómo reacciona al oír el mensaje. Ezequiel 33, 8 y 18 a 20. Párrafo 7. Pregunta: ¿qué criterio sigue Jehová para juzgar a las personas? Algo que también refleja la justicia de Jehová es su criterio para juzgar a las personas. Cuando Jehová le pide cuentas a alguien, no basa su decisión en lo que esa persona hizo en el pasado, sino en lo que hace tras escuchar las advertencias. Él le dijo a Ezequiel: si yo le digo al malvado, sin falta morirás, pero él abandona su pecado y hace lo que es justo y recto, sin duda seguirá vivo. Y añadió algo importante: no se le tendrá en cuenta ninguno de los pecados que cometió. Ezequiel 33, 14 a 16. Por otro lado, quienes llevan tiempo haciendo las cosas bien y ahora se rebelan, no pueden esperar que sus años de obediencia disculpen su mal comportamiento. Jehová dijo que si un hombre confía en su propia justicia y actúa mal, ninguno de sus actos justos será recordado, sino que morirá por el mal que ha hecho. Ezequiel 33, 13. Párrafo 8. Pregunta: ¿qué otro hecho destaca el sentido de la justicia de Jehová? El sentido de la justicia de Jehová también se ve en el hecho de que Él siempre da advertencias con bastante antelación. Ezequiel comenzó a profetizar unos 6 años antes de que el ejército babilonio destruyera Jerusalén. Pero él no fue el primero en advertir al pueblo de que tendría que rendirle cuentas a Jehová. Más de 100 años antes de la destrucción de Jerusalén, Jehová comenzó a mandar profetas para que fueran centinelas, como Oseas, Isaías, Miqueas, Oded y Jeremías. Jehová le pidió a Jeremías que les recordara esto a los israelitas. Nombré centinelas que dijeron: presten atención al sonido del cuerno. Jeremías 6:17. Ni a Jehová ni a esos centinelas se les puede echar la culpa por las vidas que se perdieron cuando los babilonios ejecutaron las sentencias de Jehová. Párrafo 9. Pregunta: ¿cómo demostró Jehová amor leal? El amor. Jehová demostró amor leal al enviar centinelas no solo para advertir a los justos, sino también a los malvados, esos que habían herido sus sentimientos y manchado su reputación. Es increíble. Los israelitas eran el pueblo de Jehová, todo el mundo lo sabía. Pero una y otra vez le daban la espalda a su Dios y se entregaban a dioses falsos.
Jehová expresó el profundo dolor que le produjo esa traición, comparando a Israel con una esposa adúltera. Ezequiel 16:32. Con todo y eso, Jehová no los dio enseguida por perdidos. Buscó la reconciliación, no la venganza. Desenvainó la espada como último recurso. No fue su primera opción. ¿Por qué? Él mismo le dijo a Ezequiel: No me causa ningún placer la muerte del malvado, pero sí me causa placer que alguien malvado cambie de rumbo y siga vivo. Ezequiel 33:11. Eso es lo que Jehová pensaba en ese entonces, y eso es lo que piensa hoy. Párrafos 10 y 11. Pregunta: ¿qué aprendemos al ver cómo trató Jehová a su pueblo? ¿Qué aprendemos de la justicia y el amor que Jehová mostró al tratar con los israelitas? Una lección es que no debemos ver a la gente a la que le predicamos como una masa, sino como personas con identidad propia. Tampoco queremos pensar que alguien no merece escuchar nuestro mensaje por culpa de su pasado, su aspecto físico, su origen, su clase social o su forma de hablar. Pensar así sería un grave error. Jehová le enseñó a Pedro una lección que sigue vigente. Dios no es parcial, sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación. Hechos 10, 34 y 35. Otra importante lección es que no debemos descuidarnos y pensar que por haber obedecido a Jehová en el pasado, ahora podemos hacer cosas que no están bien. Recordemos que nosotros tenemos la misma tendencia a pecar que las personas a las que les predicamos. El consejo que el apóstol Pablo les dio a los cristianos de Corinto sigue siendo válido. El que piensa que está de pie, que tenga cuidado de no caer. A ustedes no se les ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas las personas. Primera a los Corintios 10, 12 y 13. Nunca quisiéramos ser como alguien que confía en su propia justicia, alguien que piensa que sus malas acciones quedarán sin castigo mientras siga haciendo cosas buenas. Aunque llevemos mucho tiempo sirviendo a Jehová, es imprescindible que mantengamos una actitud humilde y obediente. Párrafo 12. Pregunta: si cometimos pecados graves en el pasado, ¿qué debemos tener presente? ¿Qué hay si en el pasado cometimos pecados graves y todavía nos sentimos culpables? El mensaje de Ezequiel nos enseña que Jehová castigará a quienes pecan y no se arrepienten. Por otro lado, también aprendemos que Jehová es ante todo un Dios de amor, no de venganza. Si nuestras acciones demuestran que de veras estamos arrepentidos, jamás debemos pensar que nuestros pecados son demasiado grandes para que Dios nos perdone. Jehová estuvo dispuesto a perdonar a los israelitas que lo habían traicionado, y también está dispuesto a perdonarnos a nosotros. Háblales a los hijos de tu pueblo. Párrafos 13 y 14. Pregunta A. ¿Qué tipo de mensaje tenían que anunciar los centinelas? Pregunta B. ¿Qué mensajes proclamó Isaías? Ezequiel 33, 2 y 3 explica: Hijo del hombre, háblales a los hijos de tu pueblo y diles: supongamos que mando una espada contra un país, y toda la gente de ese país elige a un hombre y lo hace su centinela, y éste ve venir la espada contra el país, toca el cuerno y avisa a la gente. ¿Qué tipo de mensaje tenían que anunciar los centinelas de Jehová? Una parte importante de su trabajo consistía en proclamar advertencias, pero también daban buenas noticias. Veamos algunos ejemplos. Isaías, que fue profeta alrededor de los años 778 a 732 antes de nuestra era, le advirtió al pueblo que los babilonios conquistarían Jerusalén y se llevarían a sus habitantes al exilio.
Isaías 39, 5 a 7. Pero también escribió por inspiración en Isaías 52, 8. Escucha, tus vigilantes levantan la voz, gritan con alegría todos a la vez, porque cuando Jehová reúna de vuelta a Sión, ellos lo verán claramente. Isaías anunció la mejor de las noticias. La adoración verdadera sería restaurada. Párrafo 15. Pregunta. ¿Qué mensajes anunció Jeremías? A Jeremías, que fue profeta entre los años 647 y 580 antes de nuestra era, lo tacharon injustamente de pájaro de mal agüero, que solo daba malas noticias. Obviamente, él hizo una labor extraordinaria al advertir a los israelitas malvados de las calamidades que Jehová les iba a mandar. La nota a pie de página dice: la palabra calamidad aparece unas 60 veces en el libro de Jeremías. Fin de la nota. Pero él también dio buenas noticias. Predijo que el pueblo de Dios regresaría a su tierra y que la adoración pura sería restaurada allí. Jeremías 29, 10 a 14 y 33, 10 y 11. Párrafo 16. Pregunta. ¿Cómo ayudó a los judíos cautivos el mensaje de Ezequiel? Ezequiel fue nombrado centinela en el año 613 antes de nuestra era y realizó su labor por lo menos hasta el año 591. Los capítulos 5 y 6 de este libro explican que Ezequiel advirtió con empeño al pueblo de Israel sobre la destrucción que les caería encima. Así él no tendría que pagar por la sangre que se iba a derramar, por las vidas que se perderían. Ahora bien, él no solo les avisó a los judíos cautivos en Babilonia que Jehová castigaría a los apóstatas de Jerusalén. Su mensaje también los ayudó a mantenerse espiritualmente despiertos y preparados para todo lo que habría que hacer. Cuando los 70 años de exilio finalizaran, Jehová haría que un grupo o resto de judíos regresara a Israel y se estableciera allí. Ese grupo estaría formado principalmente por los hijos y los nietos de los judíos que le hicieran caso a Ezequiel. Tal como se destaca en los demás capítulos de la sección 3, Ezequiel tenía muchas buenas noticias que dar, y éstas confirmaban que la adoración pura sería restaurada en Jerusalén. Párrafo 17. Pregunta. ¿Cuándo nombra Jehová centinelas? Esos profetas le hablaron al pueblo antes y después de la destrucción que sufrió Jerusalén en el año 607 antes de nuestra era. ¿Pero fueron ellos los únicos que ha usado Jehová como centinelas? No. Cada vez que va a pasar algo crucial relacionado con el cumplimiento de su propósito, Jehová nombra centinelas para advertir a los malvados y anunciar buenas noticias. Centinelas del siglo I. Párrafo 18. Pregunta. ¿Qué labor realizó Juan el Bautista? En el siglo I de nuestra era, Juan el Bautista realizó la labor de centinela. Les advirtió a los de la casa de Israel que pronto serían rechazados. Mateo 3, 1 y 2 y 9 a 11. Pero eso no es todo. Jesús aseguró que Juan había sido el predicho mensajero que prepararía el camino para el Mesías. Malaquías 3:1 y Mateo 11:7 a 10. Ese trabajo implicaba anunciar buenas noticias. El Cordero de Dios, Jesús, había llegado y quitaría el pecado del mundo. Juan 1, 29 y 30. Párrafos 19 y 20. Pregunta. ¿Cómo desempeñaron Jesús y sus discípulos la función de centinela? Entre todos los centinelas, el que más destaca es Jesús. Igual que Ezequiel, Jehová lo envió a la nación de Israel. Jesús advirtió que la nación de Israel pronto sería rechazada y que Jerusalén sería destruida. Mateo 23, 37 y 38 y 24, 1 y 2. Y Lucas 21, 20 a 24.
pero su principal misión era anunciar buenas noticias. Cuando estuvo en la tierra, Jesús les dijo específicamente a sus discípulos: estén siempre vigilantes. Mateo 24:42. Ellos obedecieron su mandato y desempeñaron la función de centinela. Le avisaron a la gente que la nación de Israel y su ciudad, Jerusalén, habían sido rechazadas por Jehová. Igual que los centinelas anteriores, ellos también llevaban buenas noticias. Su mensaje incluía un anuncio extraordinario. Entre los cristianos ungidos por Espíritu Santo que formarían parte del Israel de Dios, habría gente de otras naciones. Estos tendrían el honor de ayudar a Cristo a restaurar la adoración pura en la tierra. Párrafo 21. Pregunta: ¿qué buen ejemplo dio el apóstol Pablo? El apóstol Pablo es un ejemplo sobresaliente entre los centinelas del primer siglo. Él se tomó muy en serio su responsabilidad. Igual que Ezequiel, sabía que solo si cumplía con su misión, quedaría limpio de la sangre de todo hombre. Hechos 20, 26 y 27. Tal como hicieron otros centinelas, Pablo no solo llevó un mensaje de advertencia, también llevó buenas noticias. De hecho, guiado por el Espíritu Santo, citó de una profecía de Isaías para referirse a la labor que hacían los seguidores de Cristo al predicar el reino de Dios. ¡Qué hermosos son en las montañas los pies del que lleva buenas noticias! Isaías 52, 7 y 8, y Romanos 10, 13 a 15. Párrafo 22. Pregunta: ¿qué pasó tras la muerte de los apóstoles? Tras la muerte de los apóstoles, la predicha apostasía invadió la congregación cristiana. Durante un largo periodo de tiempo, la cantidad de cristianos falsos, representados por la mala hierba, siguió creciendo, y los cristianos fieles, representados por el trigo, pasaron a ser la minoría. Además, la luz del mensaje del reino de Dios quedó eclipsada por enseñanzas falsas. Ahora bien, cuando llegó el momento para que Jehová interviniera en los asuntos humanos, Él volvió a expresar amor y justicia al nombrar centinelas que dieran una clara advertencia y anunciaran buenas noticias. ¿Quiénes fueron esos centinelas? Jehová vuelve a usar centinelas para advertir a los malvados. Párrafo 23. Pregunta: ¿qué papel desempeñaron Charles Russell y sus colaboradores? En los años previos a 1914, Charles Russell y sus colaboradores desempeñaron el papel del mensajero que despejaría el camino antes de que el reino mesiánico fuera establecido. La nota a pie de página dice: encontrará más información sobre esta profecía y su cumplimiento en el capítulo 2 del libro El reino de Dios ya está gobernando, titulado El nacimiento del reino en el cielo. Fin de la nota. Ese grupo también cumplió la función de centinela usando la revista Science Watchtower and Herald of Christ's Presence, la torre del vigía de Sion y heraldo de la presencia de Cristo, que sirvió para advertir que vendría el juicio de Dios y para anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Párrafo 24. Pregunta A. ¿Cómo ha cumplido el esclavo fiel la función de centinela? Pregunta B. ¿Qué ha aprendido usted de los centinelas de los que hemos hablado? Después de que el reino quedó establecido, Jesús nombró a un pequeño grupo de hombres para que fueran el esclavo fiel. Desde entonces, el esclavo fiel, también conocido ahora como cuerpo gobernante, ha cumplido la función de centinela. No solo encabeza la labor de advertir sobre la llegada del día de la venganza, sino que también proclama el año de la buena voluntad de Jehová. Isaías 61:2 y 2 Corintios 6, 1 y 2. Párrafos 25 y 26. Pregunta A. ¿Qué labor deben realizar todos los seguidores de Cristo y cómo se realiza? Pregunta B. ¿Qué analizaremos en el siguiente capítulo?
Aunque el esclavo fiel es quien encabeza la labor de centinela, Jesús les encargó a todos sus seguidores que estuvieran siempre vigilantes. Marcos 13, 33 a 37. Obedecemos ese mandato si permanecemos despiertos en sentido espiritual y apoyamos lealmente al centinela de la actualidad. Demostramos que estamos despiertos cuando cumplimos con nuestra responsabilidad de predicar. ¿Qué nos impulsa a hacerlo? Por un lado, que deseamos salvar vidas. Muy pronto, muchísimas personas perderán la vida por no haber hecho caso de las advertencias que el centinela actual haya lanzado. Pero lo que más nos impulsa son nuestras ganas de anunciar la mejor de las noticias. La adoración pura ha sido restaurada. Ahora, mientras estamos en el año de la buena voluntad de Jehová, la puerta sigue abierta para que muchos más se unan a nosotros y adoren a nuestro cariñoso Dios Jehová. Dentro de poco, todos los que sobrevivan al fin de este sistema malvado recibirán bendiciones gracias al reinado de Jesucristo, el misericordioso Hijo de Jehová. Apoyemos al centinela actual y anunciemos estas noticias tan buenas. ¿Cómo vamos a perder semejante oportunidad? Antes del fin de este sistema malvado, Jehová ha unido a su pueblo de una forma milagrosa. En el siguiente capítulo se analiza una profecía que explica cómo ha ocurrido eso. La profecía de los 2 palos. La adoración pura y usted. 1. ¿Qué cualidades motivan a Jehová a nombrar centinelas? 2. ¿Qué 2 tipos de mensaje anuncian los centinelas? Y 3. ¿Qué le toca hacer a usted para apoyar la adoración pura? Bueno, ahí tienen la información, cómo Jehová Elohim, a través de toda la historia de la humanidad, siempre ha tenido atalayas o centinelas, es lo mismo, que se han encargado de anunciar tanto un mensaje de condenación como un mensaje de buenas noticias a toda la humanidad. Anteriormente esos atalayas estaban literalmente sobre las murallas de Jerusalén para advertir a la nación al momento de que fueran asediadas por ejércitos como los filisteos o los babilonios o los egipcios o los etíopes, que en multitud de ocasiones pues salvaron la vida para defender la ciudad. Imagínense que llegaron las tropas enemigas y encontraron la ciudad de puertas abiertas, pues iba a ser fácilmente destruida, pero vemos que la labor de centinela no era nada fácil, sino que había que dar advertencia. Nosotros hoy en día hacemos una labor igualmente importante de dar advertencia a la humanidad, y está más que claro que en el internet obviamente debemos hacer esa función. Por eso felicito al griego apologético, aunque tiene cosas cuestionables, pues no queremos enfocarnos en lo negativo, queremos enfocarnos en lo positivo, ese ardiente deseo y celo por enseñar la verdad a muchas personas. Mi queja con él es su estúpido ataque a retirar sus videos de mis canales, perjudicándose él mismo. Pues ¿no? Debemos hacerlo más viral para que la información llegue a más personas. ¿Y usted piensa que debemos quedarnos callados? ¿Piensa que estamos en el tiempo del fin? Pues es importante que usted entienda que se acercan y se avecinan cosas bastante fuertes para toda la humanidad, y no es algo que nosotros los testigos de Jehová no hayamos dicho anteriormente. Vamos a escuchar. Te voy a tratar de explicar por qué yo y otras personas más pensamos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y esta es una de las... Vamos a escuchar acá a alguien que obviamente no es testigo de Jehová, es decir, no es una persona que forme parte de nuestra organización, pero que obviamente tiene muy claro que estamos viviendo tiempos bastante importantes en el cumplimiento de las profecías escritas en las Sagradas Escrituras o la Biblia. Vamos a escuchar y preste atención.
posiblemente muchas más opciones y otras personas más. Te voy a tratar de explicar por qué yo y otras personas más pensamos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y esta es una de las posiblemente muchas más opciones que pueden pasar. Y voy a tratar de ponerlo todo en un video. Mire, yo no soy experta, así que cójalo con calma. Vamos. De Adán a Abraham, 2000 años. De Abraham a Jesús, 2000 años. De Jesús a nosotros, 2000 años. 2000 más 2000 es igual a 6000. Y en Apocalipsis dice que va a venir 1000 años donde Jesús va a reinar. Esto nos hace ir a 2 de Pedro 3, del 8 al 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. O sea, no es que Dios está tardándose porque se tardó, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. O sea, nos está dando tiempo. Y entonces como que se ve ese patrón desde Génesis, que 6 días se tardó en hacer la creación y 1 descansó. Entonces vemos como que, ¿verdad? Ese patrón de 6 y 1, 6 y 1. Y si seguimos ese patrón, pues estamos cerca. Punto número 2. Dicen que Israel es como que el reloj de Dios. Creo que en varios pasajes de la Biblia habla de que como que en el fin Israel lo iban a traer de todos los, porque estaban dispersados y los iban a volver a formar como una nación. Y ya se formó. De hecho, unos dicen que la parábola de la higuera hace mención a Israel y en la parábola de la higuera dice que esta generación no va a pasar sin que Jesús venga. Nadie sabe el día ni la hora, by the way. Y una generación es de 70 a 80 años. Voy ahorita con eso. La cuestión es que Israel estuvo 1800 años dispersados por el mundo y lo volvieron a unir. El hebreo era una lengua muerta por 1800 años y ahora se está hablando hebreo. ¿Quién revive una lengua que estuvo casi 2000 años muerta? O sea, está brutal. Y con esto de la parábola, que mucha gente dice que no es Israel, pero los que dicen que sí es Israel, pues dicen que lo que les dije es que una generación que no va a pasar. Entonces, Israel se fue en el 1948 y una generación que es de 70 a 80 años sería en el 2028. Se cumplirían los 80, cerca del 2030. Y qué casualidad que para el 2030 está esto de la agenda, que casualmente hablan de paz y prosperidad. ¿Dónde lo hemos escuchado? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y eso es sin contar todas las profecías como la de que se está secando el río Éufrates, que tienen la vaca roja para hacer el templo de Israel, que la tecnología ha aumentado exponencialmente. Así que por eso es que pensamos que una de las posibilidades puede ser que sí, que estemos en estos tiempos finales. Bueno, ahí lo acaban de escuchar. Obviamente esta señorita o señora, no sé realmente, ella se llama Bellis, ignora muchos detalles que están claramente plasmados en las escrituras, muchos pasajes de la Biblia que hablan de que el falso Israel moderno no es el pueblo escogido por Elohim. Este falso Israel moderno genocida de palestinos que asesina niños, hombres, mujeres y personas que prestan ayuda humanitaria no es el pueblo escogido por Elohim. Bueno, tiene toda una confusión mental, pero aún en su confusión mental coincidimos en que sí se acerca una destrucción mundial parecida a la del diluvio de Noé. Así que, testigo de Jehová, si usted cree que estamos en los últimos días, pues lo felicito, está por lo menos un poco más despierto que el 99.9% de la humanidad. Y si usted es parte de la cristiandad apóstata, de estos cristianos o falsos cristianos que no enseñan la verdad, pues le recomiendo que siga estudiando la Biblia, que no repita como lorito lo que le enseña su pastor. Debería usted más bien tener un estudio de la Biblia con nosotros, los testigos de Jehová, Elohim. ¿Y usted qué cree? ¿Será que estamos equivocados los testigos de Jehová?
o estamos en lo correcto. Bueno, juzgue usted mismo.